Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Yo sé que a veces podemos estar un poco cansados, ¿verdad? Pero gracias a Dios estamos aquí. Hermano, y no sé ustedes, pero yo creo que tan solo la alabanza es de bendición. Yo creo que yo pudiera irme de aquí bendecido solamente por oír las canciones, las alabanzas. Solamente para escuchar que la cosecha, la mies es mucha. La mies es mucha y los obreros son pocos, dice, pero la mies ya está lista para que uno trabaje sobre ellos. Y eso es lo que decía la primera alabanza. La segunda alabanza dice que la paz que sentimos nosotros. No es porque todo nos va bien, no, aquí nos va bien en la vida. Simplemente es, hermanos, porque el Señor está con nosotros. Nos está sacando adelante, nos está llevando hacia el frente. La última alabanza que cantamos en inglés dice que yo busqué al Señor. Y Él nos oyó y Él contestó. ¿Se imaginan? Con eso nos vamos bien bendecidos creyendo en el Señor. Pero la palabra del Señor para hoy, para nosotros, es diferente, hermano. Déjame orar, el pastor lloró, déjame orar yo. Señor, gracias por otro día más. Padre, me hago yo hacia atrás, mengo yo, Señor, para que tú, Señor, seas quien nos hables. Lord, that for me to decrease, Lord, so you can be lifted up. Padre, tú eres el exaltado, eres el honrado aquí, Señor. Let you be exalted, Lord. Let you be the honored one. Ahora, Espíritu Santo, enséñanos a nosotros. Holy Spirit, teach us, Lord. Háblanos a nosotros. Speak to us. En el poderoso nombre de Jesús. In the powerful name of Jesus. Amén. Amen. Amén, hermanos. Entonces, vamos a empezar la palabra del Señor después de haber orado. Muchas veces, So now let's start with the word. And it says, muchas veces yo he escuchado cuando hay pláticas y decimos, nos vemos tal fecha. sometimes we have conversations where at the end we say, okay, we'll see each other on this day. Y la mayoría de las veces he escuchado que dicen, sí, primero Dios nos vemos el sábado. So we always say, yeah, God willing, you know. Hermano, y eso está bien, no está mal decir primero Dios. And it's not wrong saying God first, you know, God willing. Porque en realidad, hermano, no sabemos si vamos a vivir para el otro día o vamos a estar ocupados o nos vamos a enfermar. Por eso hay que decir primero Dios. In reality, you know, we don't know what's going to happen, if we're going to get sick or something's going to happen, and we always say, you know, God first, or God willing. Primero Dios es una actitud más que una frase religiosa. You know, that's more than just a phrase, just something religious. Porque primero Dios es una actitud del corazón que va a cambiar las actitudes de tu vida. You know, when we say first God, it's a different attitude where we can say that our lives are going to change. Así que este mensaje, hermanos, es para cada uno de nosotros So this message is for each one of you. que llevamos años caminando en la fe That we've been walking in the faith for a long time. y hasta ahora quizás no hemos encontrado una respuesta a nuestras vidas. So, you know, maybe until today we have not, you know, found an answer, or God has not answered that precise request. Así que yo no quiero entretenerlos con palabras, vamos directo a la Biblia. I don't want to entertain you with just words. I want, you know, let's open the Word of God. Ok,
Ok, vamos a leer Mateo capítulo 6 We're gonna open the word to Matthew chapter 6. y los versos van a ser 31 al 34. Matthew 6, chapters 6, verses 31 to 34. ¿Qué les parece si mientras lo van encontrando me dan la señal poniéndose de pie? While you're looking for the passage, you'll give me a sign that you have found it by standing up, please. Vamos a esperar un poquito a que todos se pongan de pie, se den cuenta. So we'll start to everyone stands up. Repito la cita, Mateo 6, Matthew 6, del 31 verses 31 al 34. to 34. Ok, síganme ahí con su lista, voy a leer. Follow along. Dice el 31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. It says, therefore, do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Amén. Tomen asiento, hermanos. Let's take a seat. Así que, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios nos está diciendo, no se preocupen, no se The Word of preocupen. God is telling us not to worry. Y en este entonces estamos viviendo, en esta actualidad estamos viviendo tiempos difíciles. In present times, we're living in difficult times. Estamos viviendo donde el dinero no alcanza, hermano, ni para pagar la renta a veces. We're all going through financial hardship where, sometimes we don't even have enough to pay the rent. A veces solamente vivimos, solamente comprando lo necesario para vivir, hermanos. Sometimes we're just living paycheck by just buying the necessary. Pero también, hermanos, estamos viviendo tiempos en donde el dinero, el éxito y la satisfacción So we're also living in times where money, success, and satisfaction, y la felicidad son la prioridad para muchas de las personas en este mundo. that all those things are priorities to live in this at the moment. Estamos viviendo en tiempos, hermanos, donde casi nadie nos preguntamos qué es lo necesario para vivir nada más. So we're living in times where almost no one stops to ask themselves, what do we really need to live? ¿Qué es lo necesario? ¿Cuál es lo necesario para pagar la renta, para pagar los biles, para la comida, etcétera? We question ourselves like, what is necessary to have food, rent, pay utilities, etc. Pero el Señor Jesús nos deja algo en su palabra. Our Lord Jesus says in His Word, Nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. but Jesus leaves us with this very valuable advice in His Word. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Así que dice que busquemos primero estas cosas, pero yo me preguntaba, ¿cuáles cosas tengo que buscar? So what is what I need to seek? I will ask myself in this passage. ¿De qué está hablando este pasaje? What is it talking about? ¿Cuáles cosas son las que tengo que buscar primero y luego lo demás tiene que venir? What is what I need to seek and what is to come? Bueno, en primer lugar, el Señor Jesús está hablando a sus discípulos. First, Jesus was speaking to His disciples, A la misma vez le estaba hablando a la multitud que lo seguía. and at the same time He was talking to the crowd that was following Him. Una multitud con personas, mujeres, niños, quizás hasta indigentes, hombres. The crowd was filled
Muchos de ellos eran judíos, pobres, trabajadores, A lot of them were Jews that were well off, poor, campesinos, personas enfermas, farmers, personas en necesidad. people in need. ¿Por qué les digo todo eso, hermano? Porque el pueblo judío vivía So when am I saying this? You know, the Jews lived. Todos ellos vivían bajo el yugo romano. Roma era quien los aprisionaba. They lived under the rule of the Roman Empire, Roma los oprimía a todos ellos, hermano. which meant they worked hard to obtain only the basics to live. Lo que significaba que pagaban muchos taxes, muchos impuestos. You know, they will pay a lot of taxes, a lot of things in that day. Lo que significaba que trabajaban mucho y ganaban poco. They work a lot and get paid little. Como muchos de nosotros en ese tiempo, trabajamos 8, 12 horas, 16 horas y apenas ajustamos para pagar la renta y para pagar biles que tenemos que hacer. It's like us today that we work so hard and a lot, and yet, you know, we still have to pay a lot of things that's not enough. A veces pagamos lo necesario y no nos queda para lograr algo. You know, we just end up paying what is necessary. We don't have enough left to even save. Me acuerdo que cuando estaba yo trabajando en un barber, I remember where I used to work in this barber shop. recuerdo que unas personas americanas I remember that some American people, hablaban español y me dijeron, and they spoke Spanish. ¿cómo te va, amigo? They were asking, how's work? Y yo apenas le iba a contestar y ellos me contestaban enseguida. I was about to answer where they answered for me. Me dijeron, mucho trabajo, poquito dinero. Así me A dijeron. lot of work and very little money. In Spanish. So, ellos me preguntaron y se contestaron. Eso es lo que pasaba con el pueblo judío en esta época. So they asked me and they answered for me, and it's like similar to what happened back in the day of Jesus and the Roman Empire rule. Por eso es que su palabra no pasa ni pasará de moda ni siempre estará presente. That's what the word of God will never change, will never go out of style or anything. It will always be in the present. Jesús le decía a sus discípulos y a esa multitud que estaba ahí, Jesus will tell the crowd, the multitude that was present there, no se preocupen de lo que van a vestir mañana, ni lo que van a comer, ni lo que van a beber. He will tell them, don't worry about tomorrow, what you're going to wear, what you're going to eat or drink. Eso es lo que nos dice el verso 31. That's what verse 31 is about. Y en ese tiempo el Señor Jesús no estaba condenando el trabajo ni la opresión de Roma, So Jesus at that time, he was not condemning them, sino que le estaba diciendo a la gente, a las personas, que tuvieran más fe en Él, que le creyeran a Él. he was exhorting the people to have faith, to believe in him. Porque Él conocía todas sus necesidades, hermano. Because he knew all their needs. Y Él les iba a proveer lo justo y necesario para vivir. And he's going to provide what was necessary at that time to live. Y en esta hora el Señor le dice a cada uno de nosotros, nos dice a cada uno de nosotros, And that's what Jesus is telling us today. ten más confianza en mí, porque yo voy a proveer lo que tú necesitas. Trust me, and I will provide what you need. Trust in me. ¿Cuántos creen esto, hermano? Amen. ¿Cuántos creen que Dios les habla por medio de una predicación, de una palabra? Who believes that the Lord speaks to us through sermons or passages? Hermano, entonces esa pregunta que tú tienes en tu corazón o que tenías, So that question that you had in your heart, esa pregunta que dices, ¿cómo voy a hacerle para solventar estos gastos o para ayudar or a alguien? a question like, how am I going to do it to aid, to support? El Señor en esta tarde te dice, ten más confianza en mí porque yo voy a suplir todas tus necesidades. And Jesus is telling us not to worry. He's going to supply our needs. En otras palabras, el
Señor estaba diciendo a todos esos judíos, a toda esa multitud y a todos sus discípulos, You know, in other words, Jesus was telling the crowd, the Jews, all and his disciples, no se angustien por lo material, porque yo voy a proveer. don't worry about your needs, the material needs. I will provide. Yo comentaba con un hermano y con mi esposa, I was talking to a brother and my wife. le decía, mi preocupación es ver cómo mi esposa trabaja. I would tell this person that my worry is, seeing how much my wife was working. Por eso me siento a veces mal, porque yo no estoy trabajando, pero veo cómo trabaja ella doble. Sometimes I worry because my wife is working and sometimes double shift. Pero cuando entendía yo esta palabra, yo entendía la voz de Jesús, de Dios, que me decía, no te preocupes porque voy a proveer. But when I understood this word, I understood that the Lord was saying, don't worry, I will provide. Y hoy también el Señor nos dice a cada uno de nosotros que no nos angustiemos por ninguna circunstancia, porque Él sabe lo que necesitamos. And today, that's what the Lord is telling us, not to worry about the circumstances or the needs. He will provide. Hermano, ¿cuál es la necesidad que tú tienes para ponérsela al Señor? What is your need today? What is your worry? Only you and God know. ¿Cuál es tu preocupación como esposo, como padre de familia, como pastor? ¿Cuál es tu necesidad, hermano? What is your worry as a leader, as a husband, as a father, as a pastor? ¿Sabe una cosa? Solamente el Señor dice, yo te voy a proveer, yo te voy a sustentar porque yo sé lo que tú necesitas. But the Lord knows and He will provide. He knows what we need. Así que, hermanos, Dios nos quiere bendecir, Dios nos va a bendecir, solamente tenemos que creer que ya lo hizo, no que lo va a hacer, que ya lo hizo. So remember that the Lord, He knows, He will provide. Believe as that He already did it. Y en esta tarde el Señor quiere decirte a cada petición que tú tienes, So today the Lord wants to tell you for every petition that you have, que ella contestó tu petición. He already answered that petition. Recuerdo que Josué estaba orando y dice que su petición ya había escuchado desde hace 21 días, pero había oposición. Remember when Joshua was praying, especially for that specific petition for 21 days. Y dice la Biblia que hubo oposición ante esa petición. And there was opposition through that petition. Hermanos, cuando yo recordaba todo eso, yo decía, Señor, gracias por quitarme una venda de los ojos. I was remembering reading that word, and I told the Lord, thank you for taking off the blindness, there you go, from my eye. Hermano, yo decía, ¿cuánta oposición hay en este templo, en esta ciudad? And I will ask the Lord, how much opposition is going on in this church, in this city? Porque nosotros le creemos a Dios y queremos trabajar para expandir el reino de Dios. Because we want to work, we want to expand the kingdom of God. Pero si usted voltea a su lado, se da cuenta que hay bancas vacías. And if you turn around and see your sides in the back, there's empty, seats. Porque las personas no quieren oír. Hay una persona fuerte en este entorno que está gobernando todo San Pedro. And we know that there's a lot going on around the city of San Pedro, some strong opposition, stronghold. Y el Señor Jesús decía, primero tenemos que atar al hombre fuerte para poder saquear su casa. So first we have to Primero tenemos que atarlo para después first we have to attach that stronghold, right? Así que, hermanos, es lo primero que tenemos que hacer. Venir nosotros con humildad, orar, dedicar nuestra vida al Señor. De esa forma va a ser atado el enemigo afuera. We have to come humbly to the Lord and ask this petition.
stronghold to break that barrier from this place. Tenemos que tener confianza en el Señor, hermanos. We have to trust in the Lord. No pensemos qué va a pasar el día de mañana si perdemos el trabajo. Let's not worry or think, what if tomorrow I lose my job? No pensemos que ya nos estamos haciendo viejos y no tenemos nada ahorrado. Or that I'm getting older and I'm not saving. Porque su palabra sigue siendo la misma ayer, hoy y siempre, hermanos. Because His word is the same today, tomorrow, and always. Por eso es que es bueno decir como empezamos, primero Dios y vamos a hacer, primero Dios y vamos a ir, primero Dios y va a suceder. That's what we always have to think. First God, God, you're first, and it will happen. It will be accomplished. En el versículo 32 los gentiles son mencionados. In verse 32, the Gentiles are mentioned. Porque dice la palabra, porque no sean como ellos que buscan todas esas cosas. Don't be like them, it says, that are seeking all these things. Hermanos, ¿quiénes eran los gentiles en esa época? Who were the Gentiles at that time? Primero eran personas judías que no creían en Dios, personas que no confiaban en Dios. It was people who were not Jewish, who did not believe in God. Nosotros somos personas que creemos en Dios We are people that believe in God, y que depositamos todas nuestras preocupaciones a los pies de Él. and that we surrender, we give everywhere to Him. Los gentiles eran personas que solamente seguían sus creencias. The Gentiles were just people that only believed in their own beliefs. Y Jesús mencionaba a los gentiles, hermanos, no para criticarlos, no para criticarlos, Jesus also mentioned the Gentiles not to criticize them, sino para mostrarle a los judíos, a los discípulos y al pueblo que le seguía to show to the disciples and the people that follow el contraste que había entre los discípulos y los gentiles. the contrast between them and those who believe in Him. Hermano, un contraste que había entre los gentiles y discípulos era este. A contrast that was between them and the disciples and the Gentiles. Hermano, los gentiles vivían ansiosos, en necesidad por lo material. Creían que debían ganarse el favor de los dioses. Because the Gentiles were anxious about material things, they believed they had earned the favor of God to receive blessings. Por eso ellos oraban mucho, hermanos, That's why they prayed a lot, para obtener buenas cosechas, to obtain good harvest. para no enfermarse, They prayed not to get sick, para obtener riqueza. to obtain wealth. Oraban porque no confiaban en un Dios que proveía, oraban porque ellos tenían la necesidad de que les dieran más. They prayed because they did not trust in a good God, capable of providing all they needed. Ellos oraban, hermanos, porque lo que hacían estaba basado en miedo. They prayed because over things that were based in fear. Es decir, ellos no tenían una relación con el Señor, con Dios. They practically didn't have a relationship with God. Y pudiera yo decir como algunas personas, pero hermano, esto no se trata de decir eso. Simplemente es el contraste de que vean que tenemos que confiar en Dios. So the contrast is here that we need to believe in God. Por eso es que Jesús le decía, ustedes no sean como los gentiles, Jesus will tell us to not be like the Gentiles. sino confíen en un Padre bueno. Trust in the good Father. Así que miremos otro contraste que había en ese entonces entre los gentiles y los discípulos, entre los gentiles y los que creían en el Señor. So let's look at this other contrast between the disciples, the Gentiles, and those who believe in the Lord. Mientras los gentiles y religiosos, hermanos, se afanaban por obtener fama, poder, control, While the Gentiles were focused in obtaining fame and to be in control, el Hijo del Hombre, el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, solamente confiaba en su Padre para recibir todo de Él. our Lord Jesus will trust only in the Father. ¿Se imaginan el contraste? Mientras unos querían fama, querían control, querían bienestar, querían asegurar, el Señor Jesús solamente confiaba en lo que su Padre le iba a proveer, hermano. Sorry, Perdón. I know it's. Perdón. ¿Se imaginan el contraste que había? So imagine the contrast that was saying.
Mientras los religiosos, mientras los gentiles confiaban en cosas How religious people and Gentiles believe como el such things poder, as the power el control. and control. El Hijo del Hombre, Jesús, confiaba en lo que su Padre le iba a proveer. Jesus didn't believe in that. He believed in what the Father would provide. Y así dice su palabra: todo lo que tú me diste, yo se lo doy a ellos. Nosotros, That's what the word says, that everything that you gave me, I will. hermano, todo lo que nosotros nos da es porque Jesús nos lo da a nosotros. Everything that we have is because He gives it to us, Jesus. Todo lo que tenemos, el Señor nos lo da, hermanos. Everything that we have is because He has provided. Más adelante, en el verso 33, As we see in verse 33, me parece que esa es la clave de todo esto, de este sermón, hermano. I think this is the main key of the whole sermon. Porque nos exhorta a primeramente poner toda nuestra confianza en el gozo de Dios, a los pies de Dios. The whole sermon, because it exhorts us to put God first before our needs. Nos exhorta a poner toda nuestra confianza a los pies de Él en lugar de confiar en nosotros mismos. It exhorts us to put everything at His feet instead of ours. Pero esto, hermano, no se trata nada más de decirlo. No se trata de decirlo. This is not just by saying it. Primero Dios puede estar el sábado y el sábado no venimos. You know, first thing, God willing, I'll be there on Saturday, then we don't show up. El Señor no quiere, hermano, que lo digamos. God doesn't want that from us, for us to say God willing and we're not there. Él quiere que si lo decimos, lo llevemos a cabo, lo cumplamos. That we accomplish the word, whatever we say from our lips. Que nuestro sí sea un sí y nuestro no sea un no. That our yes to be a yes and our no to be no. En este versículo, hermano, Jesús no solamente estaba diciendo que no vamos a tener dificultades porque los romanos aprisionaban al pueblo judío. So, Jesus will, En este versículo, in this verse, Jesús no estaba diciendo que no vamos a tener problemas. Jesus will say that, He will say, doesn't mean we're not going to have problems. Lo que Él quiere que entendamos es que a pesar de los problemas, He wants us to understand, even though we have problems, el Señor va a estar con nosotros. He will be with us. Él va a caminar con nosotros. He's going to walk with us. Él va a ir con nosotros adelante. He's going to go before us. Va a cuidar nuestras espaldas. He's going to take care of our backs. Nos va a abrir puertas. He's going to open doors for us. Hermano, yo no sé, pero yo le creo a Él. I don't know, but I believe in Him. Y hasta ahorita, hermanos, todo lo que le he pedido, Until today, everything that I have asked, no porque sea yo la gran persona, not because I want to show off that I'm this mighty person, sino por su amor y su misericordia que tiene sobre mí. but because of His mercy that He has upon me. Todo me lo ha concedido, hermano. He has given me everything. Y todo se lo puede conceder a usted también, hermano. Simplemente dele su corazón a Él. And He could do that. He could do also this for you. You just have to give your heart to Him. Hermano, por eso tenemos que decir siempre, primero Dios. That's what we always have to say, God first. Y esto no es una sugerencia, hermano. This is not a suggestion that I'm saying. Esta es una forma de vivir. This is just a format to how to live. Esta es una actitud que tenemos que llevar a cabo. This is a type of attitude that we have to give. Porque eso es lo que nos dice su palabra. Busquen primero el reino de Dios That's what it says in the word, that we first seek His kingdom y su justicia. and His justice, Y todo lo demás vendrá por and añadidura. everything else will be added. Me preguntaba, ¿qué es lo demás? And I've asked, what's everything else? Hermano, todas las necesidades que tenemos. A eso se refiere. All the needs that we go through, that's what it's referring. Eso es lo que se refiere. Busca primero a Dios. Y todo lo demás, lo que tú quieres, lo que necesitas, vendrá por añadidura. First seek the kingdom of God, and all these things will be added to you. Hermano, recuerdo cuando Abraham, que leemos en Génesis, It's like Abraham from Genesis. Abraham ya tenía una vida hecha, ya tenía a su papá, su mamá, sus hermanos, su familia. Abraham already had a life, had his parents, his family.
ya tenía esa vida hecha, pero Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y te mostraré una nueva tierra. And, you know, even though he already had a life established, the Lord told him to, you know, leave his land and his family, and he obeyed. Hermano, yo me preguntaba, ¿y por qué le obedeció a Abraham si no conocía dónde iba a ir? And I would ask, why did Abraham leave if, you know, if he already had a life? Porque Abraham le creyó que saliera, imagínense dejar todo. Es como si ahorita nos dijeran, And it's like, he obeyed, and I wonder why. It's like if they will tell us, deja tu casa, deja todo y vete a otro estado, vete a otro país. it's like they will tell us, oh, leave your home, leave the state, leave the country. Y yo decía, ¿por qué le creyó a Abraham si ya todo lo And tenía? I will question myself, why did Abraham obey him? Hermano, porque Abraham le creyó a Dios. Because he believed. Le creyó a Dios, He hermano. believed the Lord. Eso es lo que tenemos que creer nosotros, creer en Dios. That goes for us, that we have to believe in the Lord. Quizás para muchos esa situación es difícil. Maybe a lot of us, you know, certain situations are harder, Ese problema es difícil, or that problem is very difficult. pero Dios simplemente dice, hey, simplemente obedéceme y yo te voy a llevar donde fluye leche y miel. Well, God is just telling us, just obey, and I will show you a place where honey and milk flows. Hermanos, Abraham no sabía dónde iba a ir, pero sí sabía quién iba a ir con él. Abraham didn't know, you know, where he was going to go, but he knew who was going with him. Hermano, ¿usted sabe a dónde va a ir? ¿Usted sabe cómo va a finalizar sus días? Do you know where you're going? Do you know how your life will end? How your life will end? Yo no sé, I don't. pero sí sé que Dios va conmigo. I know that the Lord is and goes with me. Así que, hermano, esa es mi fe. So that's my faith. Con eso no quiero decir que usted tiene que hacer lo mismo. Cada quien tiene fe con Dios, hermano. Nothing to do exactly as how what I'm saying, but it's to have faith in God. Hermano, ¿se acuerda también de Noé? Do you also remember Noah? En medio del desierto, hermanos, In the middle of the desert, Dios le dice, construye un arca porque voy a inundar toda esta tierra. God tells him, build an ark because I'm going to flood the earth. Y la gente se reía de él. People laughed at him. La gente pensaba, este ya está loco. People will say, this man is crazy, he's lost it. Nunca ha llovido aquí, es desierto, es arena. It has never rained here, it's the desert. Porque está construyendo un arca. Why is he building an ark? Porque Noé también le creyó a Dios, hermano. Because also Noah believed in God. Hermano, Dios simplemente no quiere sacrificio de nosotros. Lo único que quiere es que le creamos a sus promesas. God is not asking us for sacrifices. He's just asking us to obey in His and believe in His promises. El último ejemplo que les voy a dar es Ruth. The last example is Ruth. Hermanos, ella no sabía dónde iba su suegra, Noemí. Who unknowingly, she didn't know where her mother-in-law. No sabía qué iba a hacer, cómo iba a vivir. She didn't even know how she was going to do it or how she was going to survive. Pero decidió seguir a Ruth. But she decided to follow Ruth. Así que, hermano, el Señor en esta tarde nos pide a cada uno de nosotros. So that's what this afternoon, that's what the Lord is asking. No estés preocupado por dónde vas a terminar, a dónde vas a caminar. Simplemente oye mi voz y sigue lo que yo te digo. You know, God is telling us, don't worry, just follow my voice. Proverbios 3, hermano, verso 6 dice. Proverbs 3, verse 6 says, Dice, reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. in all your ways acknowledge the Lord, and He will make straight your paths. O sea que la senda de cada uno de nosotros está torcida, hermano. So, meaning that each of our paths are crooked, Si no, no lo dijera Dios. or else, you know, the Lord would have not Si no, no estuviera escrito en su it palabra. would have not been declared in the Word. Nuestra senda
está torcida, el Señor la quiere enderezar, la quiere bendecir y nos la quiere dar, hermano. Yeah, our paths are crooked, and the Lord wants to straighten our paths. Y si no me creen, hermanos, Romanos 3:10 dice, And if you don't believe, it also says in Romans 3, dice así, 10 a 12, from 10 to 12, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, hermano. it says, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands. Perdónenme, hermano, porque a veces tal vez vamos a pensar que somos mejores que alguien más, pero la Biblia dice que todos, no hay justo ni aún uno. I'm sorry, brothers, but yeah, sometimes we may think we're better than others, but the Word of God plainly says, all our paths are crooked. There's no one righteous here, not even one. Reconocer a Dios, hermano, es vivir un estilo de vida, es consultarlo antes de tomar decisiones. To acknowledge God is to live a lifestyle. It is to consult Him before making important decisions. Cuando decimos primero Dios, Putting God first is es dejar de confiar en nosotros mismos y poner toda la confianza en Dios. to stop trusting in our own strength and to depend solely on His. No. Una pregunta que yo me hacía cuando estaba haciendo eso, ¿estoy caminando según su voluntad? I will ask myself when I was writing this, am I doing His will or are we doing God's will? Le invito a que se pregunte eso, les haga esa pregunta. ¿Estamos caminando de acuerdo a su voluntad? I invite you to question yourself. Am I doing God's will? Hermanos, porque lo que agrada a Dios siempre reflejará la humildad, God will always reflect humbleness, la verdad y la justicia. His truth and His justice. Y no se trata de hacernos con la vista para acá o con la vista para allá, sino se trata, hermano, de vivir una vida que le agrade a Él. And it's not us looking this way or that way. It's plainly living a life that pleases Him. Buscar el reino de Dios y su justicia, hermano. To seek His kingdom and His righteousness. Hermano, no es ir a un templo, It's not about going to a temple. no es ir a un lugar It's not going to a place o a una iglesia o denominación, o no, hermano, eso no es. or a church or a denomination. Buscar el reino de Dios es ponerlo a Él en primer lugar Seeking the kingdom of God is to put Him first y no los intereses de nosotros and mismos. not our interests. Y cuando habla que su justicia, hermano, And when referring about His righteousness, su justicia se refiere a poner a Dios en primer lugar it refers to putting God first y vivir correctamente delante de Él, hermano. and living under His direction and obedience. ¿Se da cuenta cómo la justicia de Dios es diferente a la justicia del hombre? Do you notice that God's righteousness is different from ours? Porque la justicia del hombre dice una cosa y la justicia de Dios dice otra cosa. God's righteousness is something else way different from ours. Por ejemplo, For example, la justicia de Dios dice, mientras unas personas quieren ser servidos, el reino de Dios nos invita a servir, hermanos. like our righteousness is to serve each other, but God's righteousness is to serve others. Mientras el mundo exalta al que tiene poder, fama, dinero, posición, While the world exalts those who have power, position, riches, el reino de Dios nos exalta a ser humilde, a vivir humildemente. it's the opposite from the Lord, is to serve humbly others. Mientras el mundo corre tras el dinero, tras el poder, While the world runs after money and power, el reino de Dios nos invita en esta palabra a confiar solamente en Él. the kingdom of God encourages us to solely depend and serve Him. Y mientras algunas personas viven para acumular riquezas, hermano, As others accumulate to riches,
El reino de Dios nos está enseñando a compartir con el necesitado, a compartir con las personas que necesitan. The kingdom of God invites us to share and to help the ones who are in need. ¿Se da cuenta cómo la justicia del hombre es bien diferente a la justicia de Dios? Can you see the difference from God's righteousness to ours? Por eso este verso es bien importante. Busca primero el reino de Dios y su justicia, no la justicia de nosotros, y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. That's what it says to seek God's kingdom and His righteousness, and everything else will be added to you. Y en el verso 34, ya para finalizar, hermanos, Verse 34 to finalize, el Señor Jesús termina reafirmándonos God reaffirms us que no nos afanemos o nos preocupemos de más, porque cada día traerá su mal. not to focus so much on hardships, because every day will have its own. Hermano, Dios no quiere que se enfoque en lo negativo, sino que piense positivamente. God doesn't want you to focus on the negative things. Hermano, el problema, yo no sé a quién le vino a hablar Dios, You know, pero el problema I mean, I don't know if God is speaking to you right now, but the problem te está diciendo Dios, no te enfoques en ese problema. God is telling us today to focus on that problem. Porque si tú te enfocas en el problema, Because if you focus yourself in that problem, vas a echar a perder tu presente aquí ahora. you know, you being here present, it's not going to be worth it. Hermano, ¿de qué sirve preocuparnos? ¿De qué sirve tener esa idea en la mente? You know, why worry? Why having that constant thought in your mind? Porque cada día tenemos cansancio, pruebas, You know, every day we're tired, we go through trials, decisiones, circunstancias. decisions to make, circumstances we go through. Hermano, no la vamos a poder controlar. All of that, we won't be able to control it. No podemos. We can't. ¿O qué va a hacer usted con el problema que ya tiene en mente? But what are you going to do with that problem in your mind? Si se preocupa, ¿lo va a resolver? If you worry, are you going to solve it? Ya les platiqué esto una vez. I talked about this once. Llegué a vender un recycle, unas botellas que tenía yo. I went to sell some bottles that I was recycling. Y la persona que trabaja en ese lugar The person who was working at the recycling business, me dijo, bueno, ya sabe cómo hablan ellos, ¿no? ¿Qué onda, jefe? you already know how they talk, right? All slangish. Hey, what's up? Y apenas le iba a decir, pues, no me ha ido muy bien por eso, por lo otro. I was about to start complaining to him, like, oh, well, nothing has been going well for me. Pero antes de que yo le dijera, Before I told him, me dijo, no te preocupes por los problemas. De todos modos, no resuelves nada. he answered first and said, don't worry about your problems. I mean, you won't be able, they're not going to be able to be solved or solve itself. Y me dijo, ahora sí que, ¿qué me ibas a decir? And then he asked me, what were you going to say? Le dije, no, nada. Nothing. Todo está bien, todo está bien. Everything's okay, I told him. Y no era una persona cristiana, era una persona que... And this person was not a believer. Yo dije, gracias Señor, porque usas hasta las personas que no creemos para meternos otra vez en el camino. And I told the Lord, well, God, you even use people that don't believe in you to teach us. Hermano, Dios quiere que confiemos en Él. Si Dios nos sacó de un problema, nos ha llevado a otro, nos ha sacado, nos ha llevado a otro y nos ha sacado, ese problema va a ser resuelto. Yeah, like the Lord, you know, we go through a problem and the Lord's going to take us out of that problem. Problem after problem, He will always take us out of that problem. Y con esto, hermano, le quiero decir, no malentienda esta palabra, ni me malentienda a mí. So with this, I just want to let you know, don't misunderstand this word that I'm saying. Porque Jesús nos está diciendo que no te preocupes por los problemas. Because Jesus is telling us not to worry about those problems. Yo no te estoy diciendo que no te preocupes por los problemas tampoco, I'm not telling you not to worry about those problems. sino que no dejes que los problemas de hoy
te quiten el gozo o el futuro que vas a tener con Dios. You know, I'm just telling you, the problems that you have today, don't let the peace and joy, don't let it steal the peace and joy of tomorrow. Porque cada problema trae su afán y de cada problema el Señor nos saca. You know, every problem, every trouble has a problem, and you know, the Lord's going to take us out from that. Remember. Así que hermanos, en resumen, en conclusión, o como usted lo entienda, en resumen el Señor quiere decir, no te preocupes por los problemas de mañana. To summarize, you know, don't worry about the problems of tomorrow. Hermano, que ningún problema te robe la paz, el gozo de seguir al Señor. You know, don't allow a problem to steal the joy of the Lord. Así que en lugar de preocuparnos por ese problema, dale gracias a Dios porque hoy tenemos vida, tenemos salud, estamos con bien. So, you know, don't focus on that problem. Give thanks to the Lord because you are okay, you have health, and you're here today. Y el Señor te dice en esta hora, confía en el Dios que proveerá para tu problema. So, I'm telling you today, trust in the Lord that He can help you with that problem you're going through. La palabra del Señor nos dice en Mateo 6:26, hermano, Like the word says in Matthew 6:26. que miremos las aves que no siembran y recogen en granero y Dios los alimenta. ¿No cuidará Dios de nosotros que valemos mucho más? Amen. Like how the Lord takes ¿Han care, escuchado ese pasaje? like the Lord takes care of the birds that are in the sky, that they don't even worry about what they're going to eat today. ¿Cuántos creen que vale más que un ave? Who here believes that you're more valuable than a bird? A ver, alza la mano, quiero ver quién. Todos, hermanos, todos sabemos que valemos más que una ave. Si Dios cuida de las aves, We all know that we're more valuable than a bird, you know. The Lord takes care of them. hermanos, si Dios cuida de las aves, cuidará de nosotros. You know, He takes care of them, He also is going to take care of us. Proveerá para ese problema. He's going to provide for that problem that you're going through. Proveerá para la renta, para los biles, He's going to provide for the rent, for those bills, para la comida, para las necesidades, hermano. for food, for all your necessities. Confía en Dios, hermano, confía en Dios. Trust in the Lord, Y no, trust in Him. y no te preocupes antes de tiempo, hermano. Don't believe ahead of time. Don't worry ahead of time. Yo no sé si usted le cree a Dios, hermano. I don't know if you believe in Him. Pero ahí como está, yo te pido que te pongas de pie, hermano. And I ask right now if you can please stand up. Y si alguno de nosotros tenemos algún problema, voltea. Any of you is going through a hardship, through a problem, turn Voltea ya sea hacia un lado, hacia atrás, hacia el frente, como sea. to your side, to the back, or in the front, Y dile, and tell Dios proveerá para tu problema. that person the Lord is going to provide for the problem you're going through. Dios te sacará de ese problema que está. The Lord is going to help you get out of that problem you're going through. Dios te dará el gozo cuando veas que el Señor cumple su promesa. He will give you that joy when you see He's answering that or giving you that promise. Hermanos, ¿cuánto creen en su palabra? Who here believes in His word? Yo le invito a que no me crean a mí, pero crean en su palabra. I invite you not to believe in me, but believe in His word. Hermano, el Señor en esta tarde creo que ha hablado a todos por general. You know, I think today I have spoken to everyone in general. Y una vez más, el Señor dice, cuando salgas de aquí, Once more, the Lord says, when you leave here, cuando salgas de este templo, when you leave this, quiero que lleves paz en tu corazón, I want you to leave with the Lord's, with the peace of the Lord. sabiendo que yo tengo control de todas las cosas de tu vida. Knowingly that God has in control of everything in your life. ¿Cuántos vamos a poner eso en práctica, hermanos? Who here is going to put that into practice? Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. That's what the Lord wants us to do. Y ya para finalizar, ahora sí, And to end,
Quiero leerles lo que dice Salmo 34, 19. I want to read this passage to you, Psalms 34:19. Muchos de nosotros ya lo conocemos. A lot of us know it. Muchos de nosotros pasamos ya por ellos. A lot of us have gone through it. El Señor nos dice en su palabra. It says, the word says, Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará el Señor. many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers them out of them all. Amén, hermanos. Amén. Muchas son las aflicciones de los justos, pero de todas ellas nos librará el Señor. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers them out of them. Hermano, ¿cuál es tu aflicción? What is your affliction? Mi aflicción es falta de trabajo. My affliction is lack of work. Mi aflicción es que no hay gente que pueda venir a los pies del Señor. You know, people not present here today to come at the feet of the Lord, Pero el Señor conoce cada petición de tu corazón. but the Lord knows every petition from your heart. ¿Cuál es tu petición, hermano? What is your petition? Así que, hermano, salgamos de aquí. Yo voy a salir de aquí, hermano, con pie firme y diciendo, Señor, una vez más, yo te creo a ti. So I want to leave this place so sure that, Lord, I believe in you. Yo te creo, Señor. Yo te creo, yo te creo, yo te creo. Así diga las personas que no es posible, yo te creo. Just say, I believe, Lord. Even to those people that don't believe, I believe. Hermano, y yo recibo esa palabra como Dios le dijo a Ezequiel cuando estaba en el valle de los huesos secos. ¿Tú crees que vivirán todos estos huesos? Like in Ezekiel, God will tell that it says, do you believe all those dry bones are alive? Y Ezequiel le dijo, tú lo sabes, Señor. And Ezekiel answered, you know it, Lord. ¿Vendrá gente a este templo? Tú lo sabes, Señor. Will people come to this temple, Lord? You know it. Y si no soy yo y si no somos el grupo que está aquí, no sé quién va a ser, pero tú vas a llenar este templo. If you don't want anyone here, I know you will fill this place, Lord. Quizás nada más estemos sembrando la semilla, Maybe we're just sowing the seed. pero a pesar de todo, el Señor tiene que dar el crecimiento. But we know that the Lord is the one that gives the growth. Amén. Así que vamos a orar, hermano. So let's pray. ¿Cuántos reconocen que han recibido palabra del Señor? Así que Say word from the Lord. vamos a orar y les voy a dar un minuto, hermano, y ponga en su mente y hable con el Señor. Dígale esa petición que tiene y póngasela a sus pies. Let's pray. I'll give you a minute to give your petition, present your petition to the Lord. Amén. Amen. Así que yo también, hermanos, declaro en el nombre de Jesús, yo y mi casa serviremos al Señor. This moment that me and my house will serve the Lord. Oremos, hermanos. Let's pray. Señor, gracias, Padre, porque tú tienes control de todo. Thank you, Father, because you're in control of everything. Padre, queremos descansar en tu promesa. We want to rest in your promise. Queremos descansar en ti, Señor. We want to rest in your presence. Tú dices que no seamos como la gente que no cree en ti. You tell us not to be like those that don't believe. Por eso te damos gracias porque sí creemos en ti. And that's why we're grateful, Lord, that we do believe in you. Tú compondrás cada situación. And that you will resolve every situation. Padre, tú conoces que somos diferentes cada uno. You know, Lord, that all of us here are different. Tú conoces que cada uno tenemos situaciones diferentes. That we all are going through different circumstances. Pero de todas ellas tú nos librarás. But you will free us from all, deliver us from all of them. Te pido, Señor, que derrames de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. I pray, Lord, that you pour out your Holy Spirit on each of us. Te pido, Señor, que así como estaban los 120 unánimes, Like your word says that the 120 were there. Padre, que tu Espíritu Santo venga el día de hoy, Señor, y more en cada corazón aquí presente. May the Holy Spirit dwell upon each heart that is present here. Tú dijiste una vez, Padre, You said it, Lord. no te ruego que los quites del mundo, I pray that you don't take them out of this world. sino que los guardes de todo. You take care of them from everything.
Padre, no te pedimos nada más que tú nos guardes, We don't ask you anything else but just to take care of us. que tú nos proveas, You provide, que tú nos restaures, you restore, que tú restaures relaciones, Padre. that you restore relationships, Lord. Padre, tú que eres el dueño de la plata y el oro, tú provees finanzas. You are the owner of the gold and silver, Lord, in our finances. Padre, tú que nunca has perdido una batalla. You have never lost a battle, Lord. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus. te pedimos que tú ates al hombre fuerte de San Pedro, Padre, That you, Lord, take this stronghold from San Pedro, para que él pueda soltar a las personas, Señor. that it could be delivered and the people that need to come here, Lord. Que le quite esas vendas en los ojos y en los oídos. Take out those blinds from the eyes and from the ears. Y de antemano te decimos, queremos trabajar para ti, Señor. Beforehand, Lord, I want to tell you, we want to work for you, Lord. Sé con nosotros, Señor. Be with us. Sé con cada uno de nosotros que estamos aquí. Be with each person who is present here. Padre, yo te doy gracias por el grupo de alabanza. I'm thankful for the worship team. Yo te doy gracias por el pastor y su esposa. I'm thankful for Pastor Moses and his wife. Yo te doy gracias por los invitados, Señor. And I thank you, Lord, for the rest of the people who are present. Gracias porque esos son los valientes que tú estás formando, Padre. Because those are the people that you are blessing that are in the front line. Esos son los valientes que tú estás mandando al frente, So Señor. the people that you're sending to be the ones in the front line. Esos son los valientes de tu ejército, Padre. Those are the ones that you're sending in your army, Father God. Gracias, Padre. Thank you, Lord. No tenemos palabras para decirte There's gracias no other words, Lord, of how to tell you thank you por tu salvación, for salvation, por tu Lord, provisión, for your por tu provision, for protección. your protection. No hay palabra, Padre. There's no other word. Tú conoces cada uno de nuestros You corazones, know Señor. each of the hearts here, Lord. Y tú conoces cada palabra que va a salir de nuestra boca. You know every word that's going to be spoken from our lips. Porque eres todopoderoso y conoces nuestros pensamientos. Because you're powerful and you know our thoughts. Padre, ahora que salimos de este lugar, Not only in this place, Padre, llévanos con bien a nuestros hogares. Father, keep us home safely. Y que toda esta semana y todos estos días, Señor, Now all the week and all these days, pongamos en práctica tu palabra, now Señor. we put this word into practice. Que no seamos solamente oidores, Not for us just to listen to it, sino que vivamos tu palabra día a día, Señor. but to put the word into action daily. Todo esto te lo pedimos, Señor, We ask all this no porque lo merezcamos, not because we deserve it, te lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, in the merits of our Lord Jesus Christ, nuestro único y suficiente Salvador. our only Savior. Amén, amén y amén. Amen. Hermanos, gracias. Que el Señor haya hablado con ustedes. Y pues voy a pedir a mi esposa que si me ayuda